Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Agradeceros, no sé cuántas veces, porque las condiciones, la verdad, es que son las que son, ¿vale? Agradeceros esta, media hora menos, ¿vale? Porque lo voy a hacer lo más indoloro posible, ¿vale? Yo soy Luis Carro, trabajo en la unidad de riesgos tecnológicos de Deloitte, ¿vale? Cuando estuvimos pensando qué presentar este año en el Congreso, obviamente lo más natural hubiese sido explicar de nuevo, como ya lo hicimos el año pasado, cómo cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad. Pensamos en un momento determinado qué es lo que cada vez más los organismos públicos están demandando, nos están demandando. Y entonces pensamos que sería interesante hablar de lo que es el cumplimiento integral, de lo que es el Esquema Nacional de Seguridad y, en general, de las diferentes regulaciones normativas y que cada vez más nos aplican. La presentación va fundamentalmente en este sentido. Primero, llamaros la atención, obviamente la gran mayoría de vosotros lo sabéis, que detrás de cada regulación, de cada normativa, y el Esquema Nacional de Seguridad no es nada diferente, lleva por detrás un proceso de auditoría, de verificación de que el cumplimiento de las medidas de seguridad están presentes, se cumplen. En el caso del Esquema Nacional de Seguridad, como ya veremos, es una exigencia bianual. Pero ya veremos que hay una serie de regulaciones normativas y que cada vez va en incremento, porque este mundo en el que vivimos, en todos los sectores, tanto el sector privado como el sector público, cada vez más el número de normativas tiende a crecer, no tiende a reducirse. Cada vez más nos van a exigir nuevas normativas, nuevas regulaciones que, por suerte, afectan también a los ámbitos de seguridad y que también, obviamente, por detrás hay unos requerimientos de auditoría. Fundamentalmente, ¿cuál es el coste desde el punto de vista de cumplimiento? Que es un driver muy importante. No voy a decir la frase tan manida de que, obviamente, las circunstancias en las que estamos. El coste era importante antes, lo es ahora y lo será en el futuro desde el punto de vista de intentar reducir o de ser lo más eficiente posibles. ¿Cuáles son los modelos que actualmente se están utilizando para la gestión integral del cumplimiento? ¿Cuáles son algunas soluciones tecnológicas y cuál es el estado del arte que hay sobre este tipo de soluciones que nos van a facilitar el poder cumplir más eficientemente lo que son con las regulaciones? Y, por último, lo que son los beneficios del modelo de gestión integral. Muy bien. Como os estaba adelantando, obviamente el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto, establece una serie de verificaciones, de auditorías, de análisis, le llama auditorías, que cada 2 años, obviamente, tiene que hacerse un análisis de las medidas de seguridad que están establecidas dentro del Esquema Nacional de Seguridad. Incluso también apunta claramente que cuando hay un cambio significativo en lo que son las plataformas, en los sistemas que soportan, por así decirlo, la comunicación con el ciudadano, los servicios al ciudadano, también tienen que ser auditados. Fundamentalmente, como veis aquí, siempre una auditoría tiene como objetivo detectar las deficiencias y, como ya sabéis, ahora una auditoría no se entiende sin unas medidas o un plan de acción asociado. Yo, cuando empecé a trabajar en Arthur Andersen, ya hace mucho tiempo, obviamente la auditoría se quedaba aquí. Normalmente la auditoría era las deficiencias, lo que no funcionaba. Normalmente ahora prácticamente no se ve ningún informe de auditoría en el cual no haya asociado un plan de mejora o un plan de acción asociado a cada una de las deficiencias. También, por ejemplo, en las auditorías se veía exclusivamente lo negativo y, sin embargo, cada vez más se comenta cuáles son con lo que se cumple y con lo que no se cumple. Establece cuál es el ámbito, el alcance de lo que es la auditoría, pero para el Esquema Nacional de Seguridad, y probablemente detrás no lo veis, hay 96 puntos que son susceptibles de ser analizados dentro de la auditoría. Este número per se no es importante.
Pueden ser 96, pueden ser 50 o pueden ser 150. La cuestión es que, obviamente, estos puntos los tenemos que multiplicar por cada uno de los sistemas que soporten los servicios al ciudadano. Con lo cual, este número nos es indicativo de que hay un trabajo significativo detrás de un proceso de auditoría, como es normal. Un proceso de auditoría llevado profesionalmente. Siempre se puede hacer un informe de auditoría en muy poco tiempo, ¿vale? Pero si lo hacemos siguiendo los criterios profesionales y siguiendo los criterios que en este caso pues también el CCN nos indica, pues obviamente es un procedimiento riguroso. Un procedimiento que normalmente tiene estos puntos. Por un lado, lo que es la planificación de la auditoría, que es básicamente establecer el marco en el cual se va a desarrollar la auditoría. Vale. Por otro lado, recopilar toda la información relativa al, en este caso, al Esquema Nacional de Seguridad y a los sistemas que obviamente están dentro del alcance. Un estudio que realmente, es realmente en volumen, en trabajo, en cantidad de trabajo, el principal carga que hay dentro de una auditoría, que es realizar la revisión de las medidas de seguridad y, por último, como hemos dicho, desarrollar un plan de acción y sacar un dictamen o sacar un informe de conclusiones de auditoría. Como veis, hemos puesto otros marcos. No hemos querido tampoco ser exhaustivos. Hay, de verdad, decenas de normativas, de regulaciones que os aplican en diferente medida a los organismos públicos y que el principal objetivo tiene de esta transparencia tiene como objetivo el hecho de deciros, ya el Esquema Nacional de Seguridad de por sí tiene unos requerimientos desde el punto de vista de auditoría, pero es que nuestros organismos, nuestras organizaciones tienen otra serie de regulaciones, otra serie de normativas con las que hay que cumplir, ¿vale? Con lo cual, aquí estamos hablando de la LOPD, cuando estamos hablando de la Administración de Justicia también hay requerimientos desde el punto de vista de revisión. Cuando estamos hablando de ayudas de muchos de los programas, incluidos los europeos, pues también hay requerimientos. Es decir, un organismo público normalmente, como cualquier otra organización, ya sea del sector privado o ya sea del sector público, cada vez más tiene un conjunto de normativas que tiene que cumplir y, por suerte, lo interesante de todo esto es que tienen puntos comunes. Lo que pasa es que normalmente no los vemos. Normalmente atacamos tanto la implantación de las regulaciones como su revisión, como sus auditorías, en forma de silos, de una forma independiente cada una de ellas. Eso, obviamente, pues está muy bien, es una forma de hacerlo, es la forma que naturalmente todas las organizaciones lo hemos hecho o lo estamos haciendo, pero la idea es que cada vez más, para ser más eficientes, porque cada vez más van a venir nuevas regulaciones, es ver cuáles son los puntos comunes que hay entre ellas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de realmente revisar una vez lo que sea común y que pueda ser aplicable a las diferentes regulaciones. Aquí, como veis, por ejemplo, hemos hecho un análisis y hay dentro del Esquema Nacional de Seguridad los 96 puntos que os estábamos comentando. Dentro del reglamento de la LOPD para la parte de los ficheros automatizados, 74. Los criterios de seguridad para en aplicaciones de justicia, 44. Y cuando hacemos revisiones del reglamento de las ayudas europeas, el FEAGA y el FEADER, estamos hablando de 133 puntos. Hay múltiples puntos de cumplimiento, muchos de ellos aplican a sistemas o a plataformas, a capas de nuestros sistemas de información que son comunes. Obviamente, hay aplicaciones muy específicas para lo que son los servicios al ciudadano que son diferentes de lo que son los sistemas que gestionan las ayudas agrarias, por ejemplo. Pero
Muchas veces, en cuanto bajas a capas más abajo de IT, te encuentras con que hay capas comunes, bases de datos, comunicaciones, sistemas operativos, ¿por qué no? Ubicaciones físicas, que también hay que mirarlo. Entonces, lo que es importante y con lo que cada vez más la gente, los responsables están pensando. Venga, vamos a ver, tenemos varias regulaciones, nos van a venir más. ¿Por qué no hacemos un ejercicio de ver cuáles son los puntos comunes? Y, por así decirlo, sistematizar el proceso de cumplimiento. Daros cuenta de que el cumplimiento, he empezado hablando de auditoría, ¿vale? Para ser muy claro, pero el cumplimiento, como ya sabéis, de cualquier esquema, cualquier regulación, no es de por sí la auditoría que puede preocupar y puede ser una obligación legal. El cumplimiento es todos y cada uno de los días, que las medidas de seguridad que tenemos que cumplir para cumplir con las regulaciones y con las normativas, es todos y cada uno de los días. Con lo cual, lo que os estoy comentando, que es aplicable a las auditorías, para hacer un ejemplo sencillo y didáctico, es perfectamente aplicable en el día a día, con lo cual se maximiza todavía más la eficiencia pensando que hay puntos comunes. ¿Cuántas veces, incluso seguro que vosotros mismos, habéis recibido prácticamente la misma cuestión, el demostrar que una cosa funciona bien o bien unos parámetros técnicos de una determinada plataforma para una determinada auditoría? Mañana viene la intervención y tenemos que decirle prácticamente lo mismo. Mañana hay un determinado tema de que hay que cumplir con un ISO y tenemos que responder prácticamente lo mismo. La idea es pensarlo a priori e intentar maximizar la eficiencia y reducir el esfuerzo, ¿vale? Bueno, esto es fácil de decirlo, probablemente, pues, obviamente, es algo que casi todos estáis convencidos de que lo que estoy diciendo hasta ahora, pues, tiene un cierto sentido, pero lo difícil, entre comillas, es hacerlo, ¿no? La aplicación práctica es cómo hacerlo. Vale, pues esta segunda parte de la presentación va en ese sentido, ¿vale? Básicamente, esta es una transparencia en la cual queremos comentaros que, primero, la experiencia nos dice que la regulación aumenta sobre los sistemas, sobre la seguridad de los sistemas de información. Cada vez vamos a tener más, nos van a demandar más y cada vez, además, vamos a estar más expuestos al hecho de entornos web, entornos abiertos, con lo cual la seguridad, por suerte, creo que para todos los que estamos en esta sala, tiene un futuro muy amplio, ¿de acuerdo?, de crecimiento. No hemos visto el fin de todo esto. Hay muchos tipos de auditorías. Estamos hablando de las auditorías que son puramente y esencialmente dirigidas al ámbito de seguridad. Pero si hacéis un análisis dentro de vuestras organizaciones, veréis que hay otra serie de auditorías o de revisiones que también demandan, en una parte importante, cómo están implantadas las medidas de seguridad o cómo están securizados los sistemas. Hemos puesto algunos. Obviamente, por las intervenciones generales, las sindicaturas de cuenta normalmente, cada vez más, ya no solamente ven los números, ya no solamente ven que realmente no haya un tema de fraude, no hacen las puras ya auditorías financieras, sino que dicen, y ya se han planteado, ¿de dónde cojo los datos? Ah, los cojo de un sistema de información. Espérate, entonces tendré que ver si el sistema de información es fácilmente manipulable o no. Y cada vez más las sindicaturas de cuenta, las intervenciones generales, las intervenciones, cada vez más se dotan de auditores informáticos que lo que nos van a preguntar, lo que van a analizar es cuál es el entorno de control de los sistemas de información. Por resumir, tenemos regulaciones específicas que inciden directamente a los temas de seguridad, está escrito temas de medidas de seguridad y revisiones, y por otro lado tenemos todo un conjunto de trabajos o de auditorías que no son específicamente relativas o enfocadas a la seguridad de los sistemas de información, pero que son especialmente también importantes y, por suerte, vuelvo a repetir, para nosotros cada vez tienen más importancia. Ponen a personal especializado y cada vez nos van a hacer más cuestiones, ¿vale?
¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que prácticamente desde el punto de vista de modelos de control casi todo ya está inventado. Si vosotros os revisáis los requerimientos desde el punto de vista de seguridad de estos puntos de cumplimiento, vais a ver que desde el punto de vista de modelos de control prácticamente todo está inventado. Se puede decir de una forma un poco diferente, pero está básicamente todo inventado. Todo inventado desde el punto de vista de los modelos de control. Oye, un sistema tiene que estar adecuadamente securizado. Las palabras claves tienen que tener una complejidad. Los datos tienen que estar encriptados, etcétera. Obviamente, luego cada sistema es un mundo, cómo se aplica. Pero desde el punto de vista de objetivos de control, los objetivos de control son comunes. No pueden inventar prácticamente nada. ¿Vale? Prácticamente nada. Y por último, obviamente, lo que os decía, las auditorías periódicas están muy bien y tiene que ser un objetivo desde el punto de vista de cumplimiento, pero hay un gran margen de maniobra en aumentar la eficiencia desde el punto de vista del puro cumplimiento del día a día. ¿Vale? Bueno, esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero el proceso que es muy importante es cuando yo cojo una normativa que me viene, una regulación, las que vengan, y las que obviamente tengo ahora, y lo que hago es ver hasta qué punto, cómo transpongo esta normativa dentro de lo que es el modelo de control. En esta flecha es especialmente importante haber visto cuáles son los puntos y empezar a ver cuáles son los puntos comunes entre las diferentes regulaciones, porque las hay, seguro, ¿vale? Y luego aquí está el proceso de auditoría integrada. Por ejemplo, daros cuenta, un modelo de control integral que puede tener estos ámbitos de cumplimiento, les podemos llamar de formas diferentes y en cada una de las regulaciones se llaman de una forma ligeramente diferente. Daros cuenta de que hemos hecho un ejercicio de ver cuáles son los puntos de cumplimiento que son aplicables. Como veis, la gran mayoría, los ceros son muy pocos. Los ceros son muy pocos. En un momento determinado, ¿por qué no el pensar que cada uno de estos ámbitos de cumplimiento, alguno de estos elementos, en vez de sumar la primera fila 26, lo mismo hay 10 que son comunes? Ese es el ejercicio que están ya haciendo organizaciones para no tener que estar viendo cada una de ellas de una forma independiente. Y además daros cuenta de que aquí vamos a ir sumando columnas y aparte luego hay otros requerimientos que nos vienen en el día a día por factores externos. Vamos a ver, esto es relativamente complicado hacerlo a mano, ¿vale? El sector privado va un paso por delante nuestro en cuanto a la aplicación de este tipo de estrategias. ¿Por qué? Porque el sector privado, fundamentalmente banca, el sector de las telecomunicaciones, el sector de la energía, es un entorno muy, muy regulado. Lo ha estado desde hace mucho tiempo. Y entonces ellos lo que han hecho ha sido avanzar y han creado áreas de cumplimiento, que se llaman áreas de cumplimiento normativo, que tienen un montón de personas dedicadas, que obviamente pues nosotros en las organizaciones será un poco más difícil el tener ese volumen de personas, y en cualquier caso lo que están es encargadas exclusivamente en el hecho de verificar que la entidad, que la organización, está cumpliendo con las N regulaciones, ¿vale? El concepto que habréis oído hablar y que cada vez más vais a hablar y que probablemente, casi puedo asegurar, que habrá pocos organismos que en el espacio de 3-5 años no tengan una acción, no tengan algo hecho sobre el tema que se llama GRC, que es Governance, Risk and Compliance, que es como una palabra de moda, ¿de acuerdo?, pero que aglutina esto que os estoy comentando, ¿vale? ¿Cuál es la principal ventaja que aportan? Pues primero, aportan el hecho de tener un workflow. Los que estáis en el tema del cumplimiento,
sabéis que el tema de tener que cada cierto tiempo enviar un correo electrónico a alguien para que te dé una determinada información, para que te diga si está funcionando o no, si se ha terminado un plan de acción, etcétera, es un verdadero dolor de cabeza. Es muy inefectivo. Hemos mejorado con el correo electrónico, pero es muy ineficiente. Todo este tipo de soluciones o de herramientas lo que te permiten es automatizarlo. Es decir, que cada cierto tiempo, periódicamente, y tú lo defines al principio y normalmente esto es algo que no cambia a lo largo del tiempo, periódicamente ese workflow empieza a funcionar como cualquier otro workflow que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Y va a recibir, el responsable va a recibir lo que tiene que hacer en un momento determinado. Y puedes hacer un seguimiento de lo que ha hecho, no ha hecho, lo que falla o lo que no falla. En un preciso momento, no hay que esperar 2 años para llevarse la desagradable sorpresa de que tenemos una serie de deficiencias muy importantes que además eran comunes hace 2 años también. Lo puedes hacer mucho más periódicamente porque, por así decirlo, puedes soportarlo en una solución, en una herramienta, ¿vale? También hay mucho proceso que lo puedes autoevaluar, pero lo que es muy importante es que la autoevaluación, como cada vez decimos más los auditores, si no hay evidencia de que un control está funcionando, de que una medida de seguridad está funcionando, esa medida de seguridad no podemos darla por buena, ¿vale? ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite el hecho de poder recopilar en un único sitio, en un único repositorio, todas las evidencias que nos dan la seguridad de que un determinado control está funcionando o no está funcionando y entonces empiezo un plan de acción determinado. Además, daros cuenta de una cosa, esto lo uno con un punto anterior. Es muy importante porque una vez que tú verificas que un control de los que decíamos podíamos probablemente encontrar los puntos comunes, una vez lo has hecho, aplica a todas las regulaciones. Puede aplicar a todas las regulaciones. Y eso te lo hacen, este tipo de soluciones te lo hacen de una forma más concentrada. Son soluciones, no tienen ninguna inteligencia dentro. Hay que darle la inteligencia, ¿vale? Es algo que hay que hacer. Bien. Y luego, por último, hay muchas más cosas, pero también se tiende a que los controles, y cada vez más, y en el área de seguridad también lo es claramente, es que se pueden automatizar controles. No dependa de que alguien tenga que evaluar una determinada parametrización de un sistema para decir si es seguro o no es seguro, sino que esos controles sean automáticos y te digan, oye, en base a lo que tú me has dicho, parece que aquí tenemos un problema o no. Mira, la configuración de seguridad tiene los requisitos mínimos para ir adelante, ¿vale? Y la puedes hacer de una forma mucho más importante. Y luego también lo que permite son sistemas de reporting, sistemas de informes muy adaptados a cada uno de los que en un momento determinado lo tengan que ver. El responsable de la regulación, el responsable del área, el responsable, ¿por qué no?, de la aplicación que en un momento determinado se ve afectado por una regulación y que tiene el interés de saber cómo le afecta a él y cómo está cumpliendo con la regulación, ¿vale? Bueno, si accedéis y ponéis GRC, hay muchos informes, ¿vale? Última transparencia. Vamos a ver, es posible, teniendo en cuenta o partiendo del hecho de que cumplís razonablemente bien con los retrasos que son obvios, con las regulaciones, hay margen de maniobra para mejorar, para incrementar la eficiencia del cumplimiento. A través de, como ya os he dicho, las estrategias de ver los puntos comunes, ¿vale? Obviamente, las auditorías pueden ser una palanca interesante, aunque no es la única, una palanca interesante para buscar los puntos comunes y las sinergias entre las diferentes regulaciones y modelos de control. Vuelvo a repetir, no os asuste, porque está demostrado, si encontré los puntos en común sobre el tema de las medidas de seguridad para 3, 4 regulaciones, las que vengan, esos puntos de control serán muy comunes.
vuelvo a repetir, luego está la idiosincrasia de cada una de las plataformas de IT, si la cambio o no la cambio, si tengo un sistema abierto, lo que sea. Pero desde el punto de vista de control es única y hay muchos puntos en común, ¿vale? Además es muy importante el tema de que puedes predecir impactos, puedes predecir incumplimientos, puedes tener mucho más, entre comillas, como has mejorado la eficiencia del cumplimiento, puedes dedicar algo más de tiempo a verificar más periódicamente significa más a menudo, el tema del cumplimiento y detectar incumplimientos de manera anticipada. También es muy importante, si encontramos puntos en común y los verificamos una vez, podemos determinar muy bien cuál es el impacto. Y podemos ir a nuestros jefes o responsables o de cara al presupuesto y decir, oye, espérate, que es que esta deficiencia, esta incidencia que aplica a todas estas regulaciones, si lo tengo documentado, necesita ser subsanada, ¿vale? O arreglada, ¿vale? Y luego sistematizar la función de auditoría, aunque en principio no es tanto la función de auditoría, sino lo que es el cumplimiento con las diferentes regulaciones, ¿vale? Bueno, esto es un mundo, pero bueno, en función de la hora y en función de todo esto he querido ir muy deprisa. Es un mundo, podéis acceder a muchísima documentación que hay sobre el tema de GRC y yo lo que espero es que por lo menos os haya quedado la idea, ¿vale? Que no aspiraba a mucho más, ¿vale? ¿Alguna cuestión rápida? Bueno, en cualquier caso estaré por aquí en la comida, con lo cual vamos porque lo mismo no nos dejan nada. Gracias.